Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fibra Óptica by Cus. En esta ocasión vamos a ver un video de cómo hacer fusiones de fibra óptica. Ya hemos preparado la fibra, ya tenemos la bandeja o la caja de empalmes preparada para hacer las fusiones. Ahora lo que toca es terminar de presentar hilos, hacer cortes de fibra, limpieza de la fibra, utilizar la fusionadora, fusionarla para poder tener el empalme hecho. Si no te has suscrito al canal, recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para que se activen las notificaciones de cada vez que subimos video. Lo primero que tenemos que hacer, después de fijar nuestros buffers, de tal manera de que no se muevan para ninguno de los lados, deberíamos tener la parte externa en nuestra caja de empalmes, pero esta no la trae. Con ella ordenaríamos los buffers de esta manera, pero esta no tiene sujetador externo. Así que teniéndolos fijados dentro de la bandeja de empalme, vamos a proceder a hacer el peinado de los hilos, presentarlos para poder definir dónde es que lo vamos a cortar para hacer las fusiones. Siempre lo tenemos que colocar lo más externo posible y llevarlos hasta el punto donde se supone que los hilos vamos a tenerlos fusionados. En este punto, al ras, es donde vamos a hacer el corte, porque todo lo que nosotros jalemos es ganancia. Nosotros podemos jalar los hilos, todo esto, y la fusión todavía sería aceptable, y todo esto es lo que tenemos para trabajar la fibra sin tener pérdida como tal, o sea, sin que se nos complique hacer el ordenado. Todo eso es ganancia. De la misma manera se presenta del lado derecho y se presenta del lado izquierdo. Aquí están arrollados el otro juego de hilos, lo llevamos hasta el punto, se presentan y se cortan también al ras, porque también todo lo que se jale es ganancia. Después de eso, sacamos los hilos hacia afuera y vamos a comenzar a hacer la parte delicada del trabajo de fibra. Una vez que hemos ordenado la caja de empalme, que tenemos los hilos ordenados, tenemos que ordenar nuestra mesa de trabajo de la siguiente forma. Tenemos que tener la fusionadora en un lugar donde ambos hilos o ambos juegos de hilos puedan llegar de manera cómoda sin recibir demasiada tensión. Tenemos que colocar nuestra guillotina en un punto donde tengamos fácil acceso a los hilos. Tenemos que tener alcohol, el pelador de fibra, nuestras toallitas de limpieza de fibra. Tenemos que tener nuestros juegos de manguitos que van a utilizar para proteger las fusiones. Encendemos nuestra fusionadora. Ahora vamos a tener un compañero que va a pelar y otro compañero que va a realizar la fusión. Lo primero que debemos hacer es agarrar el primer hilo, que es el azul. Tienes que pelarlo aproximadamente a 3 dedos de tamaño. El pelado se pela con el pelador de fibra. En el espacio más pequeño se supone que ya viene graduado para trabajar, se aprieta con confianza y se jala. Pero hay que hacer un giro en la muñeca, un giro en la mano para cortarlo, como que si quisiéramos chaflanearlo. Entonces, girando la mano, podemos ver que al hacer el giro de la muñeca, podemos retirar la fibra, la chaqueta externa de la fibra. Si la fibra está demasiado vieja, esa chaqueta no sale y se rompe el hilo. El exceso de la chaqueta se puede eliminar con la uña o con el papel, con la toallita y el alcohol. Hay que dejar la sección transparente para poder colocar el hilo dentro de la guillotina, y en la guillotina buscamos la distancia de 16 milímetros. Aseguramos el hilo y la fibra tiene que llegar lo suficientemente lejos para poder guillotinarlo. Hay que armar la guillotina antes de hacer el corte. Una vez realizado el corte, la fibra no debe golpear nada. De hecho, deberíamos limpiarlo antes de hacer el corte con la guillotina. Se puede limpiar después de hacer el corte, pero lo ideal es hacerlo antes de realizar el corte. Lo colocamos dentro de la fusionadora y nos guiamos. ¿Cómo no sabemos que está bien? Porque podemos ver en el punto azul que tenemos el hilo que sobresale más allá de la parte azul. Está cerca del electrodo. Para eso hay que tener buena vista. Podemos ver en la fusionadora ambos hilos alineándose y la máquina sola nos dice, nos las limpia un poco cuando hace el primer flashazo al presentar la fibra. Ahí podemos ver que la fibra nos dice SM, SM y con ángulos de corte.
lanza el arco de luz para hacer la fusión y podemos observar cómo la máquina realiza la fusión y nos indica la pérdida que hay aproximadamente en la fusión. Eso es uno de los mejores resultados que podemos obtener cuando estamos fusionando. Una fusión aceptable va de 0,00 hasta 0,2 máximo. Sin embargo, uno trata de mantener las pérdidas en 0,1 máximo de pérdida. Después de que la máquina termina de hacer las fusiones, ella hace un proceso de proof test. O sea, estira la fibra levemente para evaluar que la fusión estuvo bien hecha y que no se va a romper. Buscaríamos el manguito, lo llevaríamos a su posición y lo colocaríamos dentro del calentador de manguitos, para después colocar la fibra en la parte de atrás de la máquina fusionadora. Cerramos la máquina y continuaríamos los trabajos de la máquina. Acá podemos ver cómo se está funcionando el hilo otra vez. La máquina lo alinea, indica que son dos fibras SM, que son single mode cada una. Muestra el arco donde se realiza la fusión y nos muestra el nivel de pérdida. Una pérdida de 0,1 dB es una pérdida aceptable. Sin embargo, uno siempre busca que la pérdida esté por debajo de 0,7, 0,6. Sin embargo, 0,1 dB es aceptable todavía, porque el máximo teórico es 0,2. Aquí podemos ver el proceso donde se coloca el manguito. Se jala el manguito o la manguita protectora de la fusión, se lleva a cubrir la fusión como tal. ¿Cómo sabemos que estamos cubriendo la fusión? Porque podemos ver la parte sin color de la fibra dentro del manguito. Levantamos nuestro elemento de calentamiento de la fibra, colocamos el manguito ahí y tenemos que tener cuidado cuando bajamos la tapa, porque ahí podemos observar que la fibra se dobló. Eso podría romper la fibra y podríamos perder la fusión o incluso generar una microcurvatura dentro de la fibra. Debemos activar el proceso de calentamiento y mientras que esperamos, esto tiene que estar cerrado, porque en los ambientes donde normalmente se hacen fusiones de fibra es muy común que haya alta cantidad de polvo. Por eso hay que proteger la máquina. Al cerrar la fusionadora, que está configurada de forma automática, ella nos va a dar un error que es motor overrun, o sea, el motor llegó al final y no encontró fibra. Entonces te da motor overrun, left o right, dependiendo de con qué estemos trabajando. El siguiente hilo a trabajar es el hilo naranja. Ya trabajamos el azul. Ya en este punto, mientras que se está pelando la fibra, se supone que la fusionadora nos avisa con un pito que la fibra anterior o el manguito anterior ya fue calentado. El termoencogible ya se trabajó, ya terminó de calentarse. Es importante, muy importante, tener lo que entra por la derecha del lado derecho y lo que entra por la izquierda del lado izquierdo. Si los enrollan, es probable que después ordenar la fibra sea un problema y haya que romper una de las funciones y perder una manguita. Aquí podemos ver el manguito a una temperatura aceptable. Normalmente uno lleva el manguito y se coloca en la parte de atrás de la fusionadora y se deja reposar ahí hasta que se enfríe y todos se van lanzando allí y después se agarran todos en cantidad y se colocan dentro de la caja de empalme y se ordena. Aquí en este caso, como nada más vamos a hacer la primera fusión con manguito, lo vamos a ordenar de una vez. También se pueden ir ordenando a medida que se van haciendo. De hecho, si en el grupo de trabajo no son dos personas, sino que son tres, normalmente uno pela, otro fusiona y otro ordena. También se puede distribuir a dos personas, donde uno pela, otro fusiona, se acumulan todos los manguitos y se ordenan al final. Y se puede trabajar una sola persona, pero es lo más complicado, donde primero pela, luego fusiona y luego ordena todos los manguitos de una sola vez. Aquí, mientras que estamos ordenando, hay que darle ciertos giros a la fibra, a los hilos, para colocarlos de una manera enrollada aceptable dentro de la bandeja de empalme. La fibra es significativamente resistente, más de lo que uno se podría imaginar cuando uno está tratando de ordenarla. Lo que uno debe evitar son dobleces francos o dobleces de alta presión, donde hacemos un machucamiento con alguna pieza o herramienta. Todo lo que perdimos en el momento que estamos pelando la fibra es ganancia, porque vean que queda el hilo ordenado tranquilamente. Si queda muy largo, da bastante problemas para ordenarlo. Esta caja de empalmes tiene para ordenar 4 en la parte de arriba y 4 en la parte de abajo. Eso normalmente es un problema. ¿Por qué? Porque entonces los hilos de arriba
se ordenan en un sentido y los hilos de abajo se ordenan en otro sentido. Entonces hay que tener en cuenta eso en el momento de hacer la presentación de los hilos y el corte de los mismos. Recuerda que mientras que la máquina está esperando para colocar los hilos para proceder a hacer las fusiones, debe estar cerrada todo el tiempo para evitar que se ensucien las cámaras, los electrodos o cualquier otra pieza de la máquina. Como estábamos comentando, en la máquina es posible que esta plastilina o este elemento frenador de la fibra pierda su agarre, y eso es posible debido a que si estamos fusionando patch cord o pigtail dentro de la fusionadora, es muy común que el patch cord deforme esta masilla. Entonces debemos apretarla con el dedo para colocarla lo suficientemente amoldable para que agarre los hilos. Esas piezas son los motores de movimiento que alinean y presentan la fibra. Por eso es importante que esa masilla esté en buenas condiciones y con buen agarre para que la fibra no deslice. Ya hicimos el hilo azul, ya hicimos el hilo naranja. Ahora vamos con el hilo verde. Podemos ver cómo se pela el hilo. Utilizamos nuestro alcohol con pañito para limpiarlo. Después de eso procedemos a ordenar el siguiente hilo. En este caso, vean que estamos haciendo un ordenamiento de un hilo que no tiene ni siquiera manguito protector. E incluso, estando en esas condiciones, es lo suficientemente resistente como para no romperse. Tranquilamente podríamos llegar a hacer este tipo de fusiones. No es el deber ser, pero en caso de una necesidad se puede hacer una fusión y dejarla sin manguito y aún así va a funcionar la fibra. Claro, el tiempo que puede durar la fibra sin dañarse va a ser significativamente más corto a que si tiene el manguito. Acá nosotros hacemos el corte de manera limpia y después pasamos a retirar la fibra. En algunas ocasiones la fibra no se corta correctamente porque no la pelamos lo suficiente y queda demasiado corta. Recuerden siempre el procedimiento. Lo mejor es quitar la chaqueta plástica o la chaqueta de color, después limpiarla con el pañito y el alcohol, después armar la guillotina, colocar la fibra, ubicarla aproximadamente la chaqueta a 16 milímetros, asegurar la fibra y después darle a la guillotina para hacer un corte lo más limpio posible. Sujetar correctamente la fibra, levantar el seguro de la fibra, sacarla firmemente sin que esté golpeando los laterales, llevarla a la fusionadora, ordenarla en el lado correspondiente y de la misma manera asegurarla para hacer las fusiones. Recuerden guiarse por lo largo que se acerca a los electrodos y cerrar la máquina. En este caso la máquina, recuerden que está configurada en modo automático. Ella hace la presentación y aquí podemos ver uno de los tipos de errores que pueden pasar. La fibra del lado derecho quedó mal cortada, mal limpiada o se golpeó durante el proceso de guillotinado, del proceso de corte. Por tanto, hay que volver a pelar la fibra, pelarle nuevamente la chaqueta para poder hacer el corte. Recuerden que no puedes hacer un corte sobre otro corte. Primero hay que pelarla para poder hacer el corte. Después de pelarla, otra vez limpiamos. Es interesante ver que la fibra debe estar bastante limpia, pero soporta de manera significativa la suciedad que se puede quedar en estos pañitos. De hecho, tanto así que la fibra es delicada, sí, es delicada, pero es significativamente resistente. Sí soporta bastante estrés de trabajo, soporta bastante suciedad en la fibra, sí lo soporta. No es el deber ser, uno tiene que trabajar tanto lo más limpio posible como lo más delicado posible, pero a medida que uno va practicando y haciendo este tipo de trabajo, empieza a darse cuenta de que la fibra soporta más de lo que uno puede llegar a esperarse. Y ahora podemos ver que la fusionadora presenta la fibra y realiza la fusión. Este proceso se repite normalmente de 12 a 24 veces dependiendo del tamaño de la manga, dependiendo de la caja de empalme. Es lo que normalmente se hace y el trabajo de fusión de fibra, o sea, entre preparar los cables y hacer 12 fusiones, normalmente se estima que puede tardar de 2 a 6 horas, dependiendo del área de trabajo. Suponte que acá te diga
que el valor de pérdida es 0,17, uno le puede enviar un nuevo arco para tratar de disminuir el valor de pérdida. No siempre funciona, en algunos casos funciona. En este caso estábamos en 0,03 y subió a 0,04. Entonces eso también normalmente se hace cuando queda una burbuja en la fibra o cuando está demasiado sucia, pero eso depende de las características del momento en el que estás haciendo el empalme. De hecho, hay ocasiones en las que los hilos pueden quedar muy cortos. En este caso, como tenemos fibras diferentes, hay dos hilos que son el gris y el blanco, que son los hilos que se tienen que conectar con los hilos del siguiente buffer. Una de las fibras es 6 buffer de 4 hilos y la otra es de 4 buffer de 6 hilos. Entonces hay que ir emparejando los hilos en orden. Por eso es importante conocer el código de colores. Por eso tenemos que saber que de un lado tenemos azul, naranja, verde, marrón, y del otro lado tenemos azul, naranja, verde, marrón, gris, blanco. Por tanto, el gris tiene que emparejarse con el azul y el blanco se tiene que emparejar con el naranja. Recuerden siempre que la fusionadora, mientras que se está esperando para colocar hilo, tiene que estar cerrada, porque si se ensucia va a ser un problema limpiarla. Y ella, si está en modo automático, te va a estar dando error. Lo único que hay que hacer es darle reset cada vez que entra en uno de esos modos de error. Recuerda que normalmente debes fijar primero el buffer, después de eso presentar los hilos para después cortarlos a la medida que sea necesaria. Metan los hilos con confianza dentro de la bandeja, porque eso no te va a desordenar los empalmes anteriores. Los hilos blancos y gris del buffer anterior están medidos para llegar a la parte de arriba de los hilos, y entonces, como este es de 4 fusiones por lugar de bandeja, tienen que definir bien por qué lado de la bandeja tienen que entrar los hilos. Entonces aquí podemos ver que el hilo gris y blanco tiene que entrar por el lado izquierdo. Por tanto, estos hilos no están a la medida, hay que prepararlos nuevamente, y los otros juegos de hilos tienen que entrar por el otro punto. Entonces el gris y el blanco entrarán por la izquierda y el azul y el naranja entrarán por la derecha. Entonces pasamos a hacer el corte de los hilos después de la presentación, para después ordenar el otro juego de hilos. Hay que tener cuidado con esto del ordenamiento de los hilos. ¿Por qué? Porque recuerden que si uno de los hilos queda muy largo, va a ser muy problemático ordenar los hilos. Ahora, aquí tenemos un detalle: los hilos nos van a quedar significativamente cortos, y vamos a ver que vamos a necesitar hacer una herramienta o un artilugio donde vamos a precisamente fusionar hilos de corto tamaño. Para eso vamos a levantar la fusionadora, la vamos a inclinar un poco, la vamos a mantener levantada. Se va a mantener la fusionadora lo suficientemente cerca del hilo, y vamos a notar que es posible hacer fusiones con la fusionadora inclinada. Mientras que uno de los compañeros sostiene la fusionadora, otro coloca los hilos, cierra la fusionadora y la prepara para que realice la fusión. En estos momentos puede ser posible que hayan problemas de que los hilos no se estén acercando lo suficiente. Entonces hay que moverlos hasta el punto donde ellos puedan moverse tranquilamente, acercarse y alinearse por la fusionadora. Hay que reubicar los hilos y acercarlos lo suficiente para que la fusionadora pueda hacer el procedimiento de fusión. Es posible que después de múltiples intentos logres hacer que los hilos se alineen y comience a hacer la fusión como tal. Manteniendo tu máquina inclinada, ella dará su arco y hará la fusión de manera correcta. En situaciones como esta, donde no tenemos suficiente hilo, tener una pérdida de 0,01 es una pérdida aceptable, pero está diciendo large dust in the fiber o in the fusion. Quiere decir que tiene gran cantidad de polvo en la fusión. Normalmente una fusión de este tipo se debería rehacer, porque nos está arrojando un error la fusionadora. Sin embargo, como no tenemos hilo para trabajar, es mejor dejarla en la situación en la que se encuentra. Ya con eso el servicio puede pasar a través de la fibra. Sin embargo, ese tipo de errores debería ser corregido. Espero que este video te haya dado una idea de qué es o cómo se hace el proceso de reparación de una fibra óptica a través de una caja de empalme. Recuerda suscribirte al canal
y activar las notificaciones, la campanita. Es posible que acá tengas para suscribirte al canal y que acá tengas para ver otros videos que te podrían interesar. Déjanos tu comentario, ya sea para criticar, para felicitar o para decir qué falta o qué hace falta explicar mejor. Coméntanos qué tipo de video crees que deberíamos subir y recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. ¡Chao!